5 de la tarde con 33 minutos, continuamos aquí en Conexión. La CONFIEP ha hecho una serie de... ha hecho un petitorio en realidad con varios puntos muy importantes para conversar con nuestro siguiente invitado, que es el abogado laboralista Ricardo Herrera, el doctor Ricardo Herrera. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, está Mabel también con nosotros. Yo quería empezar preguntándole cuál de las muchas cosas que ha pedido hoy CONFIEP, porque además de la posibilidad del despido automático, también está pidiendo la suspensión del pago de la CTS de mayo para postergarlo a noviembre, y entiendo que también el tema de la impuesto a la renta. Del impuesto a la renta, eso, del impuesto a la renta. De quinta categoría, ¿no? La suspensión temporal del impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Es posible que el Ejecutivo le conceda todos estos puntos? ¿Cuál ve más posible en todo caso? Bueno, ambos creo que son posibles en aras a darle liquidez al trabajador en estos momentos, ¿no? Momentos en los cuales las empresas tienen, sin duda, problemas para poder pagar completo el sueldo de marzo y probablemente también el sueldo de abril. Recordemos que la cuarentena comenzó en la segunda quincena de marzo, ahora abril va a ser un mes más castigado con la suspensión de actividades porque va a ser prácticamente todo el mes, hasta el 26. Y entonces la pauta de la eliminación del descuento del impuesto a la renta de quinta categoría me parece muy oportuna, porque le va a dar más liquidez al trabajador, un 15% más en promedio. Esto acompañaría a la no retención del aporte a la AFP y algunas comisiones que oscilan por el 12% del sueldo, entonces el trabajador podría tener 27% más de ingreso, que aún en caso que el empleador no pague completo el sueldo, ciertamente ayuda mucho a la liquidez del trabajador. Esto acompañado con la disponibilidad de los 2.400 soles de la CTS y la posibilidad de que se extienda el retiro de los 2.000 soles del fondo de la AFP, según la norma del Ejecutivo, también a los trabajadores que están en planilla. Hoy en día solamente los trabajadores que dejaron de aportar hace 6 meses tienen esa posibilidad. A ver, doctor, habría que aclarar términos porque, digamos, yo entiendo que muchas personas se han indignado ante y consideran inoportuno esta solicitud de CONFIEP porque piensa que le da la espalda a los trabajadores. Pero más que de despidos, se habla de la suspensión perfecta de labores. No son despidos, digamos, no es lo que está solicitando CONFIEP, eso es por lo menos lo que leo en este documento. Explíquenos, por favor, de qué se trata la suspensión perfecta de labores, cuáles son los pros y cuáles son los contras. De acuerdo, Mabel. El artículo 15 de la antigua Ley de Fomento del Empleo, la 728, ahora Ley de Productividad, contempla la posibilidad de que el empleador unilateralmente pueda decidir en cualquier momento suspender perfectamente labores en su centro de trabajo para todos o una parte de sus trabajadores. ¿Qué es una suspensión perfecta de labores? Es, yo no voy a trabajar y no me pagan remuneración por un tiempo que el empleador decide, con un tope de 90 días calendario, 3 meses. Entonces, ¿cuáles son las causales que el empleador puede invocar para que esa comunicación efectuada al Ministerio de Trabajo de la suspensión perfecta de labores sea legal? 2, caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, un terremoto, por ejemplo, o un desastre natural, una inundación, y fuerza mayor, el coronavirus. Entonces, el impacto económico que ha causado el coronavirus en muchas empresas en el Perú, pymes, medianas, grandes, si es que en efecto se trata de una empresa como, por ejemplo, un hotel, un restaurante, una agencia de turismo en el sector turismo, puede, en efecto, razonablemente sustentar una suspensión perfecta de labores. El empleador tiene que comunicar esto al Ministerio de Trabajo y a los trabajadores, obviamente, y el Ministerio de Trabajo tiene que validar esa suspensión perfecta de labores. Tendrá que evaluar entonces si la fuerza mayor es o no razonable para que sea una medida legal. ¿Y sobre los pros y los contras? Bueno, el pro está en que se salvan puestos de trabajo, porque el empleador lo hace pensando que en 3 meses de repente mejora la situación y los trabajadores pueden volver a laborar y continuar con la relación laboral. Se salva el puesto de trabajo. La opción, si el empleador vaya de frente a la reducción de personal, a un cese colectivo por la misma causa, la fuerza mayor, que tendrá que lograr se apruebe en el Ministerio de Trabajo para desvincular, para extinguir la relación laboral de los trabajadores. Entonces, pero esa no es la figura que está planteando CONFIEP. CONFIEP lo que está planteando es que la suspensión perfecta de labores no se modifique en cuanto a su procedimiento, sino en cuanto al plazo, que no sea 90, sino sea 180 días. Porque claro, vuelvo sobre el ejemplo, un hotel, un restaurante, una agencia de turismo,
no va a tener huéspedes comensales, ¿no es cierto?, o turistas en largo tiempo. Entonces, 3 meses puede ser insuficiente, ¿no? O sea, ¿podría darse esta suspensión perfecta según el sector? Yo creo que sí, yo creo que hay sectores que definitivamente están más afectados que otros. Una empresa o industria alimentaria, por ejemplo, que todavía está operando, puede tener inclusive hasta más pedidos, más demanda de producción que antes. Pero una empresa de turismo, lo dudo, ¿no? Entonces, y quizás fijar... Sí, no, continúa, por favor, continúa. Hay que ver caso por caso, ¿no? Y eso está en manos del Ministerio de Trabajo. Es un error decir que las normas de los decretos de urgencia y los decretos supremos que ha emitido el Poder Ejecutivo en esta cuarentena son los únicos que se pueden aplicar. No, ningún decreto de urgencia ha suspendido la ley de productividad y en particular el artículo 15, que es el que permite la suspensión perfecta de labores. Y es posible en todo caso que se le fije un tope de despidos a cada empresa según su naturaleza y según lo voluminosa o no que sea su planilla, porque esto de cese colectivo de manera automática y sin autorización previa también podría dar pie a una limpieza de planilla digamos, indiscriminada, que ahí sí complique a muchos trabajadores. Claro, una reducción de personal que sea aplicada automáticamente a la sola presentación de la solicitud por mesa de parte del Ministerio de Trabajo ya se hizo en los 90 en base al decreto ley 26093, si no me equivoco, para la reducción de personal en las empresas del Estado cuando iban a ser privatizadas en esa época. Yo creo que ahora se podría pensar en esa posibilidad, pero con verificación posterior del Ministerio de Trabajo de la causa invocada. Si la causa invocada no existe, entonces se demostrará que el empleador se aprovechó de la norma indebidamente y la sanción deberá ser una multa y además que todo el personal sea repuesto, todo el personal involucrado en el cese colectivo, en la reducción de personal. Entonces aquí lo recomendable es que se pueda analizar sector por sector o caso por caso. Eso es lo que podría darse, porque sí, el cese colectivo ya suena a palabras mayores, ¿no? Claro, yo creo que digamos una medida drástica, porque evidentemente en una suspensión perfecta de labores no hay sueldo durante 90 días, es menos drástica que perder el trabajo. Entonces, inclusive muchos trabajadores, por ejemplo, de una aerolínea, se ha hecho público esto, los trabajadores han firmado un acuerdo con su empleador para reducir el sueldo del 50% hasta junio. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no funciona el negocio. Entonces el trabajador es consciente también que hay momentos en los cuales es mejor postergar beneficios, dejar de percibirlos un tiempo, que perder el trabajo. Eso es importante, doctor Herrera, porque, a ver, como decía Mabel al inicio, también hay un sector que tiende a demonizar a las empresas creyendo que nunca se ponen en el lugar de los trabajadores. Algunas empresas efectivamente tienen un punto de vista totalmente corporativo y muy poco humano, pero lo cierto es que también hay que entender que una paralización genera esta serie de problemas, ¿no? Justo antes de empezar la entrevista, Mabel planteaba la posibilidad de generar un marco para lo que dure esta emergencia, un marco laboral, digamos, que pueda incluir todos estos puntos. ¿Sería posible eso o vamos a tener que estar viendo el día a día y viendo los pedidos independientemente? Sí, yo creo que se han dado medidas acertadas ya, Renato, en el sentido de que se ha liberado la CTS, se va a acceder a parte de la AFP, del fondo, no se va a cargar al trabajador en el sueldo de abril el descuento del aporte del AFP. Ojalá se concrete esto de no retener tampoco la renta de quinta, eso le va a dar mucha más liquidez al trabajador. Pero se ha pensado poco en la empresa, más allá del subsidio del 35% por única vez que se va a pagar ahora en abril a los empleadores respecto de su planilla con trabajadores hasta por 1.500 soles, no hay más medidas. Y ciertamente marzo ha sido el peor mes del año en términos de costos laborales para las empresas que pudo ocurrir lo del coronavirus. ¿Por qué? Porque los empleadores, tienen que pagar el impuesto a la renta del año 2019, marzo, tienen que pagar las utilidades del 2019 en marzo, y tienen que pagar los sueldos de marzo. Y se viene después en mayo, y levantada apenas la cuarentena, el 15 de mayo vence el plazo para pagar la CTS. Entonces, hay mucha presión de caja en momentos en los cuales las empresas tienen escasísima liquidez. Ese es el problema que creo que el gobierno tiene que sensibilizarse para poder lograr el mismo objetivo que las empresas, que bien intencionadamente, algunas, están postulando la posibilidad de medidas extraordinarias, solo por un lapso determinado, para paliar esta crisis, pasar la ola y evitar que se pierdan puestos de trabajo porque terminen quebrando las empresas. ¿Y qué pasa si las empresas quiebran?
No hay trabajo después. Se pierde todo, no hay trabajo, exactamente. Entonces hay que ser racional con esto, no emocional. Eso es correcto, y hay que tener mucha paciencia, y creo que es importante hoy por hoy el punto de vista humano de las empresas, sean grandes o chicas, ¿no? Porque lo que tienen ahí no son solo trabajadores, son familias enteras que dependen de ese trabajo, pero creo que debe haber una conversación para que entiendan todas las partes que finalmente hay que poner el hombro, ¿no? La ha promovido el Ministerio de Trabajo en el Consejo Nacional de Trabajo. Hubo una reunión virtual del Consejo, se han planteado propuestas de ambas partes, pero le toca al Poder Ejecutivo el protagonismo en esto y tomar la responsabilidad histórica de la medida que debe dictar. Pero creo que hay que hacer algo, hay que dar un marco de legislación de emergencia, como preguntaba Renato, que se ha dado en España, se ha dado en Italia, se ha dado en Argentina, se ha dado en Brasil, con medidas a favor de los trabajadores y también de los empleadores. ¿Le parece que todavía la ministra de Trabajo no ha tomado mucho protagonismo, que hay mucho silencio sobre este tema? Bueno, yo creo que ella está, evidentemente, de manera prudente, evaluando el tema al interna del Poder Ejecutivo, pero tiene que dar medidas ya, porque hoy ya se ha anunciado la prórroga de la cuarentena, y si las empresas que estaban preocupadas por no tener liquidez, esperando que el lunes que viene se levante la cuarentena y poder retomar sus actividades, ahora tienen la, entre comillas, mala noticia de que no hay actividades hasta fines de abril. Entonces el problema de liquidez se agudiza. Vamos a ver si las empresas pueden pagar la quincena. Y empieza otro momento, en realidad, en la cuarentena, un segundo momento. Muchas gracias al doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, por estar con nosotros y absolviendo estas dudas. Tenemos, Mabel, un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.